Bueno, muchas gracias, Sofía. Un gran saludo a los que están participando en el foro. Un gran placer siempre colaborar con estas actividades del centro y de la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, Vamos a tocar sin duda un tema que es de actualidad y me gustaría comenzar recordando la complejidad del orden internacional que vivimos y que la situación de la geopolítica global está bastante difusa, bastante compleja. Estamos en un mundo que si bien multipolar o policéntrico, es un mundo complejo donde la posibilidad de ver la relación entre factores geopolíticos y entidades geográficos y entidades políticas es muy importante, sobre todo cuando vamos a analizar una situación como la que se está produciendo en el Medio Oriente, entre Israel, Hamas, la continuidad de la crisis, por supuesto, histórica del pueblo palestino y desde una perspectiva pues de la geopolítica, tener la oportunidad de predecir algunas acciones políticas y acontecimientos que puedan ocurrir en la zona a raíz de esta situación que vamos a ver, evaluar futuros escenarios, si es posible que se logren los objetivos de la firma de ese acuerdo, y tratar de anticipar en lo posible algunas trabas que consideramos que puedan suceder y que, dado el interés de los distintos actores, entender realmente de qué se trata toda esta situación. Eh, por supuesto, esto nos va a permitir anticipar algunos prejuicios directos o lograr entender cuáles van a ser los daños colaterales de una situación como esta que está planteada. Entonces, para nosotros, desde una perspectiva académica, reflexiva, la información, mucho fake news, confusión también con lo que hay detrás de todo esto, es importantísimo hacernos una pregunta desde el inicio, que es la que se refiere a que si se podría implementar el plan de paz. Y este plan podrá contribuir a una paz justa y duradera en la región. O sea, es posible, es muy válida, es la pregunta que nos hicimos para este foro, a la invitación del foro. Entonces, vamos sin duda también a dejar muy claro que estamos abordando un tema que es complejo y es sensible. Y quisiera en eso que tratáramos de ser lo más objetivos y centrados por la misma complejidad de lo que significa un conflicto bélico en donde han fallecido miles de seres humanos y otros tantos heridos, mutilados y muchos seres humanos afectados psicológicamente desde ambos lados. Este conflicto entre Israel y Hamas, por supuesto, eh, afecta a la región, pero al pueblo de Israel. Para hacer esta introducción de un conflicto, yo quisiera recordarle a ustedes que nos acompañan que debemos recordar que ahorita en el mundo hay más de 50 conflictos armados en plena evolución. O sea, en la geopolítica global hay una serie de escenarios bélicos de medio y de alto nivel. Hay distintos esfuerzos por encontrar la paz en esos conflictos. Tenemos un caso central como el que se refiere a Ucrania y Rusia, que forma parte de la geopolítica también de esa región. Y ahora, por supuesto, también la búsqueda de cómo solucionar estos conflictos, este conflicto en el Medio Oriente. Pero cuando y recordar que en el mundo complejo en que esta lucha, donde hay tanta complejidad, a veces nos enfocamos
y se nos olvida que en el Medio Oriente paralelamente se están dando situaciones similares en África y hasta peores en cantidad de fallecidos, o lo que está sucediendo, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, donde se hablan prácticamente de miles de muertos diarios entre ambos bandos. Ahí, por supuesto, incluye guerras civiles, hambrunas, la persecución de cristianos en Nigeria. O sea, hay de conflictos de distintos niveles a lo largo y ancho del planeta. Y eso, tenerlo como perspectiva, me parece interesante para poder ubicarnos en esta situación de la crisis que se ha venido viviendo en el Medio Oriente, especialmente en la lucha entre Hamas e Israel, y la propuesta que se ha presentado para solucionar el conflicto, así como hay propuestas hoy ya sobre la mesa para solucionar el conflicto, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. Como toda propuesta tiene margen de negociación, y siempre tomando en cuenta que estamos hablando de actores reales, y que de afuera, incluso desde la lista, nunca tenemos suficiente capacidad para asumir la emotividad y la complejidad de los seres humanos que son víctimas del conflicto. Entonces, en eso, por eso les decía al principio, mantener una posición y una actividad para todos los involucrados. Este acuerdo, que le vamos a pasar revista para con una visión también académica, para que podamos hacer análisis comparativo con otras crisis o crisis que se están dando o están en precrisis bélica, podamos sacar algunas conclusiones o algunas reflexiones que nos puedan ayudar. Hay que recordar que los países proponentes fundamentalmente de acuerdo de los Estados Unidos y por supuesto de la mano con Israel, pero además está el interés del pueblo palestino y el propio Hamas para la solución de este conflicto que es clave para la paz en el Medio Oriente. Por supuesto, cada lado tiene agendas. No conocemos a profundidad las agendas de cada uno de los grupos involucrados, pero sin duda, tanto el país que presenta el acuerdo como los países involucrados, por supuesto, tienen sus propias agendas y sus propias presiones internas con relación a cómo manejar una propuesta de esta manera. Sin embargo, vamos a partir de un principio que es que esto es una propuesta de buena fe. Entonces, vamos a entender un poco el plan. ¿Qué fue lo que le propuso los Estados Unidos en general a Israel y a Hamas? La idea inicial es que esta propuesta pone bajo el control internacional a las 2 millones de personas que conviven en Gaza. Yo les quiero decir, para ubicarlos a los que no conozcan a profundidad el tema o hayan estado en la región, haciendo un análisis comparativo, Gaza, imaginemos al estado de La Guaira, es una zona que está a la orilla del mar, en este caso el Mediterráneo, con una altísima población, o sea, el estado de La Guaira, 1.000 kilómetros y tantos cuadrados, con una población más o menos menor de 500.000 personas. Gaza tiene 400.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que es casi la mitad del tamaño del estado de La Guaira, pero tiene 2 millones de habitantes. O sea, es un área sumamente, ¿cómo se llama?, poblada. Entonces, este proyecto, pretende que estén bajo control internacional esos 2 millones de seres humanos, y se crearía una junta directiva para la paz, en donde, tal como fue establecido, la encabezarían Trump y Tony Blair. Eso es un tema distinto a discutir, pero eso es lo que aparece en el acuerdo, que vamos a pasar punto por punto para dejar con fines académicos la reflexión de cada uno y por qué pueden ser importantes el plan de paz para Gaza y sus 20 propuestas. Este plan le pide, por un lado, estos personajes estarían involucrados para fundamentalmente supervisar la administración y la reconstrucción de Gaza. O sea, desde el principio se habla de reconstrucción.
de una zona totalmente devastada. Ayer las Naciones Unidas, en un programa de recolección de escombros, se hablaba de algo así como 70.000 toneladas de escombros que están recogiendo, que eso es una muestra de la barbaridad de destrucción a la que ha sido sometida Gaza durante esta parte del conflicto. El acuerdo le pide a Hamas fundamentalmente su rendición, tendría que desarmarse y culminar su lucha como organización política, como organización militante islamista en los territorios palestinos. Y además, toda vez ha sido considerada como una organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional. Simplemente la propuesta es finalizar la existencia de Gaza y la existencia de Hamas, y los miembros de Hamas que aspiren a mantenerse tendrán, por supuesto, que entregar armas, y los que no estén interesados en mantenerse en Gaza se tendrían que ir. En ninguna parte de la propuesta se señala el tema de la creación del Estado palestino, que es muy importante y de eso podemos hablar más adelante, sino que habla más bien de una autoridad palestina que gobernaría Gaza bajo esta supervisión, y en donde, por supuesto, jamás de ninguna manera entraría a la administración, y, como dije, le darían amnistía a quienes quieran vivir pacíficamente. Esta situación de búsqueda de paz se mantendría gracias a través de una fuerza internacional que sería como una especie de policía especial que se entrenaría entre los palestinos, y donde cada uno de los socios regionales garantizarían que Hamas y las facciones, por supuesto, cumplan su obligación de no estar allí y no participar en lo que sería los mecanismos de mantenimiento de paz. Se aceptaría, por supuesto, todo lo que sea en términos de ayuda humanitaria, que en el momento de la redacción del acuerdo, por supuesto, eso estaba frenado por Israel de alguna manera y también frenado por propios Hamas, como hemos visto en algunos medios y hemos podido comprobar de que había una situación interna allí y sobre todo de creación de imagen internacional para contrarrestar a Israel, donde se anunciaba que por allí no pasaba ninguna ayuda humanitaria. Por supuesto, se habló del tema, en ese acuerdo se habla de la liberación de los rehenes y presos políticos, que es un paso que ya se dio adelante, y la obligación de Israel de retirarse justo cuando Hamas entregue las armas y se instale la fuerza multilateral. Inmediatamente este acuerdo de paz se presentó. Ustedes saben, llegaron propuestas de apoyo al presidente Trump en este esfuerzo, el presidente Erdogan de Turquía, de los mismos países árabes como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, Qatar, manifestaron su apoyo. Y también el acuerdo busca que se den unos mecanismos de diálogo interreligioso entre israelitas y palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia próspera. Esos son antecedentes. Ahora, ¿qué ha venido pasando? Bueno, Trump anunció el acuerdo y firmaron un acuerdo para la liberación de los rehenes y se logró. Se ha logrado el repliegue de Israel, pero también la incursión de nuevo a raíz del asesinato de dos soldados israelitas. Se tenía fecha para eh, se tenía una fecha precisa para el cese al fuego. Por supuesto, este acuerdo ha generado una emotividad y una emoción de ambas partes, por lo que significa un cese de hostilidades. Ayer veía un reportaje que daba el secretario de la Organización Internacional de Refugiados, que hablaba de que ya hoy la mitad de los pobladores de Gaza piden que las escuelas se reabran en las condiciones que sean para poder llevar los niños a las escuelas. Acuérdense que la población de Gaza es mayoritariamente gente joven, el 50% de la población está por debajo de los 20 años, que han sido también víctimas terribles de de esta crisis que ha generado más de 60.000 muertos, como lo vimos.
Entonces, ¿qué es lo que ha venido desarrollándose? En primer lugar, una gran atención de la comunidad internacional, una presión por parte de los Estados Unidos de estar presente en distintos niveles durante las últimas días, eh, después que Trump recibió pues, con grandes halagos eh, el haber asegurado el cese del fuego y el intercambio de los prisioneros. Vemos igualmente que es precario, y los mediadores tienden a mantenerse en la zona, especialmente para evitar que se pierda el esfuerzo, porque las tensiones de lado y lado siguen, el radicalismo por parte de grupos de Hamas, al igual que el radicalismo por parte de importantes sectores políticos en el propio Israel, y eso ha hecho que los mediadores Witkoff y Kirchner se mantengan en Israel y Gaza. Hamas, por su lado, se reúne con facciones de Hamas y de otros grupos pro-palestinos en Egipto, y se espera que ese esfuerzo por mantener la distensión y que no se dé el conflicto de nuevo mantenga la posibilidad de que se inicie la segunda parte de esta fase de este proyecto de Trump. Y por supuesto, para tener una posición de escepticismo, mantener el escepticismo, por supuesto, esto es un tema que requiere todavía mucho esfuerzo y pocas todavía que celebrar. Hay presiones, como dije, por sectores ultraderecha, por ejemplo, en Israel, y la posibilidad del cronograma sigue siendo frágil. Bueno, ya los rehenes liberados todavía están pendientes, algunos de los rehenes que fallecieron, que no han logrado ser entregados. Hay quienes dicen que es prácticamente, algunos medios que están en la zona, algunos periodistas muy responsables que han estado allí en Gaza, dicen que es prácticamente imposible por la misma dinámica y la complejidad del lugar de poder asegurar los cadáveres. Pero bueno, entre esa fragilidad hay esperanza, y entonces veamos, y que nos sirve también para hacer la analogía y para poder evaluar un poco lo que significa un acuerdo de esta naturaleza o cualquier acuerdo que ayude a lograr una paz, en este caso para Gaza, pero para cualquier otro escenario de conflicto que se pueda estar dando en el mundo. Bueno, tenemos, por ejemplo, en el plan de paz, voy a pasar rápidamente para que ustedes puedan entender lo que es esta propuesta y podamos evaluar después o hacer algunas reflexiones sobre su viabilidad. El plan lo primero que busca es que Gaza sea una zona libre de terrorismo y de desradicalizada, y no se presente como una amenaza a su vecino. Eso es un mensaje especialmente dirigido a los palestinos, al grupo Hamas. Gaza será reconstruida en beneficio de su población, dado todo el sufrimiento que ha recibido. Ustedes se acuerdan que al principio del año el presidente Trump ofreció que él reconstruiría Gaza, ya con una visión de hombre del sector inmobiliario, pues se imagina una zona turística desarrollada con hotelería, edificios, etcétera, modernos, este, posible, porque en otros lugares del Medio Oriente se han hecho, muchos países árabes han logrado un proceso de modernización impresionante. Entonces, bueno, ya desde ese momento él hablaba de que Gaza, y seguramente ya tenían una visión de lo que aspiraban y lo que podría convertirse en un detente si se daba un proceso de construcción masiva de desarrollos que pudiera no solamente generar empleo para los locales, sino disminuir la crisis y la situación de conflicto. Se propusieron que el acuerdo era una garantía de que se terminaría el conflicto de inmediato, y los israelíes se retirarían una línea acordada para preparar la liberación de los rehenes, que efectivamente pasó, y durante ese tiempo se suspenderían todas las operaciones militares y las líneas de batalla permanecerían congeladas hasta se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual. Esa es una primera noticia. O sea, hay
la visión de que se dé una retirada completa y gradual de las fuerzas de Israel. Bueno, en ese momento se hablaba de la garantía en 72 horas de que para Israel serían devueltos todos los rehenes vivos y muertos, y que igualmente Israel entregarían un número tal como 2.000 palestinos que estaban presos en las cárceles de Israel. En ese momento se hablaba de 250 presos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre del 23, incluyendo mujeres y niños, y por cada rehén israelí cuyos restos se han devuelto, Israel liberará al resto de los 15 gazatíes fallecidos. Eso lo establecía el punto número 5 del acuerdo. Decía el punto número 6 que una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamas que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas obtendrán amnistía. Los miembros de Hamas que deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro hacia los países receptores. Esto es un poco lo que les mencioné al principio de la intervención en relación a este tema. Después, tras la aceptación de este acuerdo, se enviarían inmediatamente toda la asistencia a la Franja Gaza. O sea, que era el compromiso de abrir todo lo que era la ayuda humanitaria, la que viene tanto de Naciones Unidas como la propia que estaba enviando Israel, así como la de otros países árabes. Ya habían montos establecidos sobre cómo se debía esa ayuda humanitaria, y se hablaba allí entonces de la rehabilitación de infraestructuras, hospitales, la entrada del equipo necesario para retirar escombros y carreteras. Eso se está dando, que es un poco lo que les decía, que ayer se había iniciado con el apoyo de Naciones Unidas, que es todo el retiro de los escombros, que es lo que permite garantizar movilidad, calles y carreteras abiertas, acceso a hospitales, acceso a la educación, y ver y valorar qué de toda esa destrucción pudiera ser rescatado para que las familias palestinas que fueron desplazadas pudieran regresar, o lo que simplemente formará de un nuevo plan estratégico de reconstrucción que es el que está planteando el presidente Trump. Decía el punto 8 del acuerdo que la entrada y distribución de la ayuda a la Franja de Gaza se realizaría sin interferencia a través de las Naciones Unidas y sus agencias, y la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no asociadas con ninguna de las partes. Gaza, punto importante, el noveno, sería gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población de Gaza. Este comité estaría integrado por palestinos calificados y expertos internacionales bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de Paz, que es presidida por el presidente Donald Trump, y cuyos miembros y jefes de Estado se anunciarán próximamente, incluido el primer ministro británico Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la autoridad palestina complete su programa de reformas. Allí está el centro de todo lo que se refiere a la fase 2, a la continuidad del proceso, y todo lo que se refiere a garantizar gobernabilidad bajo una visión tecnocrática, bajo un control desde afuera, y en donde el proceso de construcción estará supervisado por los Estados Unidos, y todo el proceso de financiación y reorganización de Gaza, por supuesto, esto también contaría con el apoyo de algunos otros países árabes que se han pronunciado. Bueno, el plan de desarrollo económico de Trump es centro en todo esto. Está muy claro en el punto 10 que todo lo que tiene que ver con el tema de revitalizar Gaza, y serían convocados un panel de expertos que han participado en el nacimiento de algunas de las ciudades prósperas del Medio Oriente para que formaran parte del comité técnico especializado de cómo lograr esa modernización de Gaza. También existiría una zona económica especial con aranceles preferenciales. Dice el acuerdo en el punto 12 muy claro: nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes desean irse serán libres de hacerlo y de regresar. Por supuesto, jamás bajo condiciones. Jamás imposible, decía el acuerdo 13, de formar parte de la gobernanza, y toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida.
y, por supuesto, todo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la desmilitarización, bajo la supervisión de observadores independientes. Bueno, los socios regionales serán los garantes de que eso se cumpliera, y en el punto 15 se insiste que Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una fuerza internacional de estabilización temporal que desplegará al inmediato, desplegaría en Gaza. Por supuesto, países claves de la región que permanecerían en permanente contacto, Jordania y Egipto, ya que ambos tienen una gran experiencia en la situación de la región, especialmente en el trato y el manejo de las comunidades palestinas. Dice el acuerdo que Israel no ocupará ni anexará Gaza, y a medida que esa fuerza de estabilización se establezca, las fuerzas de Israel se retirarán según estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre ambas partes, los garantes y Estados Unidos. Si logran ubicarse en el mapa de Israel, donde está esa pequeña franja que es Gaza, entre Israel y Gaza, y Gaza, la pequeña franja que es mucho más reducida, se aspira que independientemente que estén las fuerzas internacionales de garantía de paz, Israel se mantendría en una zona que ellos llaman zona amarilla, línea amarilla, que sería todavía un sector donde ellos estarían como en una fase de garantía, además de la internacional, ellos serían también garantes de que no se produzcan de nuevo ataques por parte de grupos políticos o militares desde Gaza. Ya comenzaron a colocarlas, no sé si las han visto en los medios, parecen una especie de cajones amarillos que van colocando a lo largo del territorio. Se establecería un proceso de diálogo importante, interreligioso, basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar la mentalidad y la narrativa de palestinos e israelíes, enfatizando los beneficios que puedan derivarse de la paz. Es un punto fundamental, que es el tema del diálogo interreligioso, y que lo veo como un punto central de un acuerdo de esta naturaleza, porque es la única manera de garantizar de que este esfuerzo tenga continuidad en el tiempo. Dice que a medida que avanzara la reurbanización de Gaza y se implemente fielmente el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Es el único punto donde se menciona el tema de la creación del Estado palestino como un desarrollo incremental. O sea, vamos a asegurar la paz, vamos a eliminar Hamas, vamos a asegurar que garantías para Israel se mantienen externas, y posteriormente a eso, entonces podría plantearse el tema de la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Esto, por supuesto, se suma a todo el esfuerzo que se ha hecho internacionalmente, no solamente para el reconocimiento del Estado palestino, sino la visión de la creación de los dos estados. Ya hay 153 países miembros de Naciones Unidas que apoyan la creación del Estado de las dos naciones. Se hizo una declaración importante en la última Asamblea General de Naciones Unidas, que fue promovida por Francia y Qatar, para precisamente sumar otros países en la declaración, y ya varios países europeos, incluyendo el Reino Unido, se han sumado a esta visión de la creación de dos estados palestinos. Por supuesto, Israel y Estados Unidos siguen rechazando formalmente la propuesta. Y por último, en este acuerdo, en esta propuesta de plan de paz para Gaza, Estados Unidos establecería un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera. Este plan de paz no está cerrado, tiene opción como todos los planes, y todas las opciones tienen espacio para la negociación. Algunos puntos son centrales, otros son colaterales, otros son fundamentales desde el punto de vista de la posibilidad de la existencia compartida, sobre todo cuando hablamos de los temas que tienen que ver con el diálogo interreligioso, la generación de un valor conjunto y común de sobrevivencia entre las dos regiones. Ahora, dicho esto, esperanzador, pues también hay que recordar que la situación es bien compleja.
No es casual que el vicepresidente Vance acaba de estar allí monitoreando la implementación de esta primera etapa para arrancar con la segunda. El propio Biden mandó a su hijo político Kushner y al enviado especial que tienen para este tema con la finalidad de seguir haciendo un esfuerzo diplomático, como mantener una presión permanente para que no se salgan del riel, ya que hubo estos incidentes con los dos soldados hace unos días, pero también la presión interna que está recibiendo eh, el propio, las propias autoridades de Israel, porque hay sin duda grupos muy radicales que están presionando para no hacer un reconocimiento de este esfuerzo. Netanyahu, de alguna manera, si bien tiene una posición radical, hay gente más radical que él que no quieren aceptar ni que se haga el proceso de paz, ni la posibilidad de ninguna manera de la existencia del Estado Palestina. Ahí fundamentalmente entiendo está la voz del que es ministro de la Finanza, que serían como las voces más radicales que no confían en ningún proceso de paz. Sin embargo, los portavoces de Hamas siguen también haciendo un esfuerzo a través de otros países árabes, están reunidos en Egipto. Hay un negociador que se llama Khalid Al-Haya, que es como el que ha estado participando en Egipto y fue parte de todo ese proceso. O sea, la situación sigue siendo de opciones. Todo interviene, todo en la geopolítica global y la puntual puede intervenir. Esto es un hecho, pues como ustedes bien saben, de larga data. Ya el presidente Biden también habían hecho unos esfuerzos importantes buscando un cese al fuego y buscar gerenciar paz en Gaza. El propio exsecretario Blinken, me acuerdo que muchas veces viajaba a Israel, también en este tema buscando suavizar la posición de Israel. Y por supuesto, entender también que el gobierno de los Estados Unidos está invirtiendo mucho capital político para que se mantenga este cese al fuego. Porque si arranca de nuevo y esto fracasa, pues volveremos a ver una ola y una espiral de conflicto, de desesperanza y de incapacidad de resolver una situación de esta naturaleza. Por supuesto, los radicalismos, como lo dije, son un problema muy grave. Los ultraderechistas son muy duros en relación a este tema, cuando siguen llamando la paz. Y por supuesto, de no darse esto o mantenerse esa presión desde el mismo dentro de Israel, la posibilidad del desarme total de Hamas se complica. Y dentro del Estados Unidos hay sectores que no confían en Netanyahu, consideran que a mantenerse allí con el presidente Trump, garantizando que Israel va a hacer todo el esfuerzo, pero que en el fondo pudiera estar muy mediatizado por los sectores más radicales. Y por supuesto, también desde el punto de vista nuestro, como observadores, entender que, bueno, estamos ante un análisis que permanentemente está creando nuevas narrativas, y nos corresponde entonces ver los hechos, compararlos, pensar si esto tiene posibilidad de éxito. En mi opinión, creo que toda ventana a la paz hay que mantenerla abierta. Creo que es una buena oportunidad, independientemente de los intereses particulares y los intereses políticos de algunos de los líderes de esta propuesta, pero al fin y al cabo es una opción que se abre y que en el tiempo dirá si estamos siendo espectadores de lo que puede ser el fin de una guerra permanente entre el pueblo palestino e Israel, en donde la sobrevivencia de ambos es fundamental. Quienes ven que tienen derecho a aniquilar el uno o el otro están simplemente forzando la historia y que, bueno, y que esperemos que esto sea una
propuesta que a mediano y largo plazo pues logre satisfacer las aspiraciones que hoy la mayor parte de la comunidad internacional tiene, que es que se logre la paz y que se logre generar suficiente apoyo a la creación de los dos estados que pueden sobrevivir y convivir perfectamente en esa región. Bueno, esos serían mis comentarios para introducir este tema.